para lo cual invitamos al escenario al doctor Roger Aguirre, jefe del Grupo Laboral del Cerrejón, al doctor Germán Ponce, director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda, al doctor Jorge Estrada, presidente de Ascolfibras, y a la doctora Juliana Manrique, directora laboral de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la ANDI, quien será la moderadora de este segmento. Adelante, bienvenidos. Buenos días para todos. Quiero empezar este panel agradeciéndoles a cada uno de ustedes por aceptar esta invitación a participar en este evento. Para nosotros es muy grato verlos durante estos 2 días y compartir estas experiencias y analizar un tema que para la ANDI es estratégico y ha sido durante muchos años de gran importancia. Y quiero además aprovechar para agradecer al Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por todo su compromiso con el desarrollo de este evento, por apoyarnos y acompañarnos y además por cumplir el sueño nuevamente de hacer el Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a hablar hoy un poco sobre las pensiones por actividades de alto riesgo y cuál es el presente y futuro de ese régimen especial de pensiones por actividades de alto riesgo. Y para eso me gustaría recordarles un poco el contexto de dónde vienen las pensiones por actividades de alto riesgo. Recordemos que viene el decreto 2090 de 2003, que reglamentó la pensión especial por actividades de alto riesgo, y que posteriormente el decreto 2655 del 2014 extendió su vigencia hasta el 2024. Recordemos también que ese decreto 2090 nos estableció en su artículo 2 una lista de actividades por las cuales los empleadores deben hacer una cotización especial de 10 puntos adicionales para que los trabajadores que desarrollan esas actividades pues tengan acceso a la pensión especial por actividades de alto riesgo. Dentro de esas actividades nos encontramos trabajos en minería, pero trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o subterráneos. Nos encontramos los trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas cuando superan los valores límites permisibles. Nos encontramos también los trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, los trabajos con exposición a sustancias cancerígenas, y nos encontramos otras actividades como las que desarrollan los bomberos, como las actividades del IMPEC. En Colombia, entonces, siempre hemos estado a la espera de tiempo atrás de un estudio que nos indique si efectivamente esas actividades que se encuentran en la lista del decreto 2090 realmente están disminuyendo la expectativa de vida de los trabajadores que las desarrollan. Y se ha hecho un llamado constante a partir del Consejo Nacional de Riesgos para que se cumpla con lo previsto en el mismo decreto 2090 y se lleve a cabo una investigación concreta que analice si efectivamente son esas actividades las que deberían estar en ese listado, pero más allá, si en Colombia es necesario o no tener un régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo, máxime si tenemos en cuenta 2 cosas. La primera es que, como hemos visto durante estos 2 días, Colombia tiene un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo robusto, con unos altos estándares. Las empresas tienen un compromiso en materia de prevención y protección de sus trabajadores, y un ingrediente adicional que nuestros panelistas desde su experiencia y conocimiento desarrollarán, pues es que definitivamente en el mundo ya hay evidencia de que estos sistemas se están desmontando. Para eso entonces yo quiero empezar con unas preguntas a nuestros 3 panelistas. Lo primero que quiero que me cuenten cada uno de ellos es cuál es esa problemática actual
de este régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo. Y me gustaría empezar con Germán. Germán, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Juliana. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación. Esta es la segunda vez que participo acá y estamos absolutamente contentos de poder tener estos espacios en los cuales discutir estos temas genera un poderoso mensaje de retroalimentación. Un saludo muy afectuoso al doctor Alberto, a la doctora Carolina del Ministerio de Trabajo que acabo de pasar. Por supuesto, a mis colegas. Tal vez el punto más importante para poder aterrizar un poco la problemática de pensiones de alto riesgo partiría del hecho de identificar cuál es el comportamiento un poco de la enfermedad laboral de los trabajadores en general. Y uno lo que podría pensar, permítanme abrir tal vez esta primera intervención con esto. La prevención del riesgo es tan importante en el marco del sistema de riesgos laborales porque la acción o el efecto que se plantea por vía de la implementación correcta de sistemas de vigilancia epidemiológicos por parte del empleador, que es una labor que por lo menos en la gran empresa es evidente, muestra una correlativa disminución permanente en las tasas de siniestralidad. Entonces, tal vez la primera problemática que uno pudiera visorar, y más adelante de pronto yo me vine con algunos números, podríamos ver. Entonces, la primera problemática es qué tanto impacto tiene, en efecto, un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que acompañe la labor de aseguramiento del sistema de riesgos laborales con un objetivo fundamental: no solo incrementar la productividad de las empresas, sino garantizar efectivamente pues, que los trabajadores tengan a su alcance un acceso a trabajo en condiciones decentes. Luego, la problemática estaría en definir cuál de los dos polos de discusión centraría un poco esta discusión. Si efectivamente funcionar por la vía de la reparación, que es para lo que funciona un sistema de seguridad social, o por el contrario, funcionar sobre una lógica de prevención, que es lo que le garantizaría efectivamente a los trabajadores esta entrada. Y cierro tal vez con esto, porque como soy abogado, no lo puedo evitar. De las 101 sentencias que han salido, que se han expedido por la Corte Suprema de Justicia de pensiones de alto riesgo, casi que 9 de cada 10 no consisten en la protección del trabajador, sino en la discusión del régimen de transición del decreto 2090. Entonces, ese es un segundo indicador de hacia dónde deberíamos llevar esta problemática. Gracias, Germán. Roger, desde tu perspectiva jurídica, pero también como líder de estos temas en una gran empresa como el Cerrejón, ¿cuál crees tú que es esa problemática en la actualidad del régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo? Bueno, buenos días y muchas gracias, Juli y doctor Alberto, por la invitación a participar en este espacio tan importante. Para ir directo al tema y queriendo centrar esta participación y las que haga en aspectos muy asociados a la persona, al trabajador, en dónde aterriza todo esto, ya que tenemos dos grandes técnicos al lado y ayer y hoy hemos recibido y conocido toda la información estadística que hay sobre el tema. Voy a tratar de plantear una visión de la problemática desde el punto de vista de la persona, el ser humano, al quien al final del día aterrizan todos estos temas, porque hablamos del sistema, hablamos de lo económico, hablamos de la estadística, pero eso aterriza en un ser humano que tiene o no tiene derecho a un beneficio económico asociado a una pensión, el momento en el que recibe ese beneficio, pero también las condiciones en las que trabaja. Entonces, dentro de la problemática que genera tener un régimen especial de pensión de alto riesgo,
que entre otras paréntesis en algún momento se propuso la discusión de si este régimen por ser especial no debería ser de aquellos abolidos en virtud de la expedición del acto legislativo número 1 del 2005, porque se acabaron los regímenes especiales y este se llama régimen especial. La Corte dijo, no, este régimen especial de pensión de alto riesgo no es un régimen especial de pensiones, sino que hace parte del régimen general de pensiones y hoy todavía lo tenemos. Entonces nos dejó viva una expectativa en virtud de la cual ese trabajador individualmente considerado busca la posibilidad de beneficiarse de un régimen que le permita pensionarse anticipadamente al promedio de todos los que cotizamos en el régimen general. Entonces, ¿qué conflictividad genera? Bueno, primero la jurídica, la litigiosa, tanto para la empresa, pero también para el trabajador que procura e invierte en un proceso que Germán lo acabó de decir, con unos resultados que hasta ahora no se ven muy favorables a él mismo, con una discusión en la que entran las compañías, entre otras, no necesariamente que tienen identificado que cotizan actividades de alto riesgo, sino justamente que se pone en debate si la actividad que realiza el trabajador debería ser considerada como de alto riesgo y entonces la empresa también tiene una posición que ha adoptado porque la empresa se autorreconoce o no como una empresa que realiza actividades de alto riesgo y para el efecto hace la cotización o no, y se genera un conflicto individual jurídico, pero que si se multiplica, pues genera un conflicto al interior de la empresa. Pero esto puede trascender también al tema del conflicto colectivo y es cuando a través de las negociaciones yo pretendo como sindicato buscar que la empresa o declare o se autorreconozca como de alto riesgo en un escenario en el que no debería caber este tipo de temas porque este tipo de temas está asociado a riesgos laborales y entonces no debería ser del alcance de la negociación colectiva, pero llega ya y estamos hablando de qué problemática. Y la última para dar paso a Jorge es una social y política. ¿Y por qué la menciono? Porque legislatura tras legislatura presentan uno o algunos proyectos de ley con el fin de ampliar el espectro de las actividades de alto riesgo y hasta ahora afortunadamente se han venido archivando consecutivamente cada uno de esos proyectos, pero no los presentan por presentarlos, se presentan también porque se cumple con el propósito de atender algún tipo de promesa y todo eso va haciendo un hilo en lo social, en lo político, en lo empresarial y en lo individual. Así que la propia existencia de un sistema especial para que una persona se pensione antes de tiempo tiene una serie de conflictos y creo que uno podría seguir aterrizando un poco más en esto y pensar qué tan benéfico al final del día puede terminar siendo para una persona de 50 años estar pensionado, todavía con hijos en el colegio, pero ya no recibe cesantía, no recibe primas. Entonces, cuando uno mira lo humano también encuentra una serie de cosas que a veces cuando miramos tan grande el tema y tan estadístico y tan nacional, no volvemos a la esencia y es en dónde termina esto y es en la persona. Gracias, Roger, tocaste puntos muy interesantes y además mencionaste un tema muy relevante y es ese activismo que hay en el Congreso de la República, pero al cual le falta definitivamente profundidad, análisis y datos del por qué y el para qué se requiere un sistema especial de pensión por actividades de alto riesgo y sobre todo a qué se está apuntando y qué impacto tendría esto en el sistema general de pensiones. Jorge, para seguir contigo y desde esa experiencia como médico y como experto en seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál crees tú que nos puedes compartir de qué ves como la principal problemática de este régimen de pensión especial? Bueno, muchas gracias, doctora Juliana, y a la Andy y a todos los participantes pues, por acompañarnos. Bueno, yo por tener un perfil técnico y no ser abogado como mis compañeros de panel, pues me oriento más como por las preocupaciones técnicas.
teníamos una que era el tema de cómo definir la exposición. Yo creo que la resolución 3032 por lo menos esa guía que permite la identificación de esas actividades, por lo menos da una orientación ya a los empleadores para que determinen, evalúen la exposición y puedan definir cuándo se debe cotizar o cuándo no se debe cotizar. Pero creo que esta guía también contiene unos elementos de preocupación, por ejemplo, y creo que son bastante relevantes para muchas empresas, y es cómo reconstruir exposiciones pasadas. Es decir, hay empresas que por cualquier motivo comienzan a cotizar a mitad de camino y hay unas actividades pasadas que en algún momento tienen que determinarse si se debe o no cotizar, y es la complejidad técnica de cómo hacer esa reconstrucción de la exposición para definir si cotizan o no cotizan. La guía plantea unos elementos técnicos que necesariamente quedaron pendientes y así lo determina, deben ser ampliados para que con, digamos, mayor detalle técnico puedan orientar a las empresas de cómo hacer esta reconstrucción de la exposición. Y dos preocupaciones adicionales, pues, que yo creo que ya las mencionaste, Juliana. Una es cómo se va a definir o sea, cuando se expidió la resolución, la 2655, perdón, el decreto 2655 que postergó la vigencia por 10 años más. ¿Qué va a pasar ahora que lleguemos al 31 de diciembre del 2024? El mismo decreto plantea la necesidad, bueno, decía que después de 5 años, si aparecían elementos técnicos que el Consejo Nacional de Riesgos Laborales presentara nueva evidencia técnica, pues se podía analizar esta vigencia. Yo creo que es crítico, es vital que busquemos esos elementos técnicos que permitan tomar una decisión y saber, bueno, qué va a pasar el 31 de diciembre del 2024 con este sistema. O sea, se va a postergar, con qué criterios, qué evidencia técnica vamos a tener. Entonces, esas son, digamos, mis principales preocupaciones. Gracias Jorge. Y sin duda estos espacios de conversación y el seguir profundizando y buscando que se realicen los estudios y los análisis objetivos y con cifras concretas será muy importante para esa toma de decisiones en materia de política pública. Y para eso quiero pasar a Germán. No podemos dejar de aprovechar la oportunidad de tener a Germán de Fasecolda para pedirle que nos comparta algunas cifras concretas sobre el comportamiento de la enfermedad laboral específicamente en esas actividades de alto riesgo. Y sobre todo, qué interesante, Germán, que nos puedas contar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, si también se ha presentado, además de enfermedades, muertes en ese tipo de actividades. Vale, no, muchas gracias. Rápidamente, tal vez abrir con esto. Si lo que busca realmente un régimen especial de alto riesgo como el consagrado en el decreto 2090 es concentrarse en la disminución de la expectativa de vida. Tal vez uno lo primero que podría ver muy al rompe, y esto pues claramente como un elemento adicional para la discusión, pues es que si uno mira un poco en esta gráfica que están viendo, lo que tratamos de hacer fue mostrar la enfermedad laboral de alto riesgo en un sector específico que es el de minas y canteras agregado. Aquí están las dos formas de extracción. Y uno lo que puede ver es que la parte naranja que ustedes están viendo allí son enfermedades laborales que no son de reconocimiento directo y que, pues, en razón a que las enfermedades laborales de reconocimiento directo serían las que de alguna manera son comparables con las del decreto 2090 del 2003. Entonces, un poco un indicativo, simplemente para generar un punto pues de retroalimentación, es que la proporción de enfermedades laborales directas en sectores denominados o en actividades de alto riesgo, específicamente en minas, pues tiene una proporción histórica relativamente bajita, un 4% frente a un 96%. Miren ustedes, este es otro ejercicio que tratamos de hacer con las otras actividades de alto riesgo que más o menos coinciden con las del decreto 2090 del 2003.
La parte naranja son las enfermedades laborales de reconocimiento directo, que desde el 2020 para acá obviamente tienen una participación en el agregado más importante por efecto de COVID, el personal de salud. Pero si ustedes miran hacia atrás, pues el comportamiento de las enfermedades laborales directas frente a las otras enfermedades que esencialmente son osteomusculares, pues realmente son o conservan el mismo patrón, una participación relativamente baja. Y miren otro elemento tal vez para poder tener en cuenta. Esto es el impacto de la enfermedad laboral en el sector de minas y canteras por tamaño de empresa. Y noten ustedes el impacto tan grande de montar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a la salud pues, de los trabajadores. La enfermedad laboral, podría uno decirlo muy al rompe, está en la gran empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un sistema de vigilancia epidemiológico permite detectarla de una manera más oportuna, pero los fallecimientos están más ubicados en el segmento MIPYME, en donde la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo y específicamente sistemas de vigilancia, pues tiene un rigor menos importante. Entonces, esto un poco, y esta gráfica que están viendo acá, lo replica en las otras actividades que tratamos pues de agregar y que obviamente por razones de tiempo pues no lo podemos hacer, pero conserva el mismo patrón. Noten ustedes, ¿cierto?, que el fallecimiento está más en el segmento naranja, que si no estoy mal creo que es la pequeña, y pues este es un tema pues verdaderamente importante. Entonces yo creo que con esto cierro simplemente con esta anotación. La implementación de medidas de cuidado realmente busca y tiene un efecto material en la salud del trabajador. Luego, nuevamente, la idea es ponerse a pensar si generar tal vez medidas alternativas en materia de cubrimiento pensional de origen común sería la salida o el mecanismo más efectivo para poder generar condiciones de trabajo saludables, para seguir con el tema. Gracias, Germán. Súper importante para nosotros conocer este panorama. Creo que son estas cifras las que se deben tener en cuenta a la hora de construir política pública y sobre todo son cifras objetivas que deberá revisar el Consejo Nacional de Riesgos y el Gobierno Nacional para decidir qué va a hacer con la extensión de este régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo, qué impacto tiene esto en su conjunto en el sistema general de pensiones, pero además qué mensaje se está enviando cuando lo que todos estamos buscando es precisamente enfocarnos en la prevención y en el cuidado de la salud de esos trabajadores. Quiero seguir con Roger para aprovechar su conocimiento jurídico y su experiencia en estos temas y quiero que nos compartas cuál ha sido ese desarrollo jurisprudencial de las decisiones que se han tomado cuando se han revisado casos de reclamaciones por pensión especial por actividades de alto riesgo. ¿Qué debate jurídico se ha generado y cómo se han generado esas líneas jurisprudenciales? Bueno, ¿qué ha pasado o qué pasa en este debate y conocer como el detalle de la presentación de la reclamación es bien importante para saber hacia dónde apuntan? Germán nos dijo, uno de los temas que se discute es la aplicación o no de regímenes de transición para efectos de poder acceder a la pensión de alto riesgo de las actividades del 2090. Sin embargo, llamo la atención en algo. Antes del 2090 ya habían normas que establecían actividades de alto riesgo, no nacen con el 2090, son anteriores. Y dentro de esa normatividad vale la pena resaltar algo para el efecto que nos ocupa del análisis central y final de qué va a pasar al vencimiento de los 10 años de prórroga de la 2090 y de cara a si se va a prorrogar o no 10 años más, teniendo en cuenta el avance que ha habido en materia de seguridad y salud en el trabajo, y es
que las actividades que han sido catalogadas de alto riesgo no son inmutables. Las actividades pueden entrar nuevas actividades, como lo presentan proyectos, pero también pueden salir, es decir, algo que se consideraba de alto riesgo puede dejar de serlo. Ejemplo, en algún momento y hasta el 2090, la actividad de periodista era una actividad de alto riesgo, hoy ya no lo es. Y la razón tenía que ver con unas circunstancias de hechos sociales, no con la actividad propiamente dicha. Y ahí es cuando uno aterriza, si ese listado de esas 7 actividades, todas están por un factor puntualmente de riesgo higiénico en la realización de la actividad o calificado por la actividad misma. Entonces, esta definición presenta un primer elemento dentro de ese proceso jurídico del trabajador que procura establecer que la actividad que él desarrolla sí es de alto riesgo en una empresa en donde eventualmente no se ha reconocido el desarrollo de esas actividades. Así que el trabajador se ve enfrentado a probar, porque en el proceso jurídico quien pretende y presenta los hechos debe probar esos hechos en el que se fundamenta o basa sus pretensiones. Así que él debe probar que la actividad que realiza sí es de alto riesgo, y si de esos 7 numerales él lo que dice es: yo estoy expuesto a altas temperaturas, estoy expuesto a radiaciones ionizantes o a sustancias comprobadamente cancerígenas, pues le corresponde entrar en un proceso de prueba de esa actividad. Y esa prueba es técnica, no es argumentativa. No se trata de decir yo creo, yo soy, yo considero, tengo tosecita. No, tiene que ser una prueba técnica de campo. Primer punto, no todo el mundo o no todos quienes asesoran lo entienden así y no se dan cuenta del nivel de complejidad y del tema probatorio que hay que llevar al juez que va a decidir sobre si la actividad es o no de alto riesgo. Y en ese sentido, cuando uno mira cuál ha sido el resultado en general de estos temas de pensión de alto riesgo, hay un tema común, y es la no procedencia de las pretensiones de los trabajadores para que sea declarado que su actividad sí es de alto riesgo y por ende deberían haber cotizado y estar cotizando a favor de él los 10 puntos adicionales. El hecho de no lograr probar que esa actividad se identifica con alguna de aquellas de las actividades que el 2090 determina como de alto riesgo, y por lo tanto por razón de falta de lograr probar y a veces por falta de no utilizar la prueba correcta, sin perjuicio de que en efecto se intente sin tener razón, pues los resultados terminan siendo desfavorables al trabajador que lo intenta por falta de prueba. Ahora bien, está también el empleador ejerciendo su defensa y presentando cuáles son los argumentos que tiene para efectos de considerar que su actividad no es de alto riesgo. Y dentro de ese ejercicio de defensa, el empleador recurre, y le toca recurrir además, a unos temas asociados a establecer cómo es que en el ejercicio que él hace del cumplimiento de su deber legal de cuidado del trabajador y en aplicación completa y oportuna de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, si bien puede haber algún riesgo que se identifica o parece identificarse con las actividades de alto riesgo, él ha ejercido todos los controles, ha hecho toda la inversión que le demanda la ley o la que era adicional a la de la ley ha hecho para efectos de llevar por lo menos a límites permisibles cualquier tipo de exposición que permitan convencer o hacer llegar a la conclusión de que de cualquier forma, en un ambiente en donde pueda identificarse o pretender identificarse una actividad de alto riesgo, el control es lo suficientemente alto para efectos de establecer que la probabilidad de vida saludable del trabajador, que es lo que protege la pensión, no se ve afectada por el simple ejercicio de la misma. Entonces, concluyo, Juli, diciendo que
no ha sido fácil la declaratoria o reconocimiento de actividades de alto riesgo de manera individual para los trabajadores, porque el tema es sumamente técnico y porque además normalmente no está, esas demandas son individuales, pero los entornos son grupales. El hecho de que a un trabajador en una actividad determinada en una empresa le llegasen a reconocer que en efecto está realizando actividad de alto riesgo, pues va a implicar necesariamente que esa conflictividad de la que hablaba hace un momento va a subir, porque el vecino, el que trabaja con él al lado, pues va a identificar que allí tiene una probabilidad de pensionarse antes porque le deben, y todo esto es un círculo y todo está asociado a lo que desde algún momento dije cuando iba a empezar a hablar, y es, esto aterriza en las personas, en el ser humano, que ve eventualmente, no siempre, un gran beneficio en no pensionarse a los 62 años, es dejar de trabajar, sino a los 50. Y cierro con algo pequeñitico. El que se pensiona por una actividad de alto riesgo debería tener vetado, ya que tiene 50 años y es tan joven, volverse a vincular laboralmente, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Claro, de acuerdo. Jorge, aquí todos estamos para aprender y por eso queremos que nos des algunas recomendaciones. ¿Cómo crees que los empleadores podrían impactar de forma positiva esa expectativa de vida de sus colaboradores? Y además, ¿crees que es posible pensar en que las empresas pueden lograr a través de estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tan robustos, incluso incrementar la expectativa de vida de sus trabajadores? Bueno, yo creo que se ha comentado ya pues que definitivamente el tema de seguridad y salud en el trabajo ha tenido unos avances significativos en todo sentido. O sea, la normatividad ha sido cada día más exigente. Acabamos de ver cómo la OIT incluyó los temas de ambientes seguros y saludables como un principio, un derecho fundamental. Ha avanzado la tecnología en prevención, o sea, cada día hay mejores sistemas de control, mejores sistemas de detección, mejores sistemas de monitoreo. Ha avanzado todo el tema de protección personal. Vemos también cómo hay una tendencia a que se generalicen los estándares o las certificaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que incluso están siendo incluidas en negociaciones, en requisitos para que se puedan acceder a mercados y a diferentes opciones de negocio. Pero digamos que las empresas no solamente se quedan en esto, sino que también vemos que las empresas hacen muchas actividades de promoción y prevención. Hay una preocupación permanente por controlar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, todo el tema de riesgo cardiovascular, alimentación saludable. O sea, en los casinos uno ve que en los casinos de las empresas ya están permanentemente controlando la calidad del tipo de alimentación que se da, precisamente buscando mejorar estas condiciones de salud de los trabajadores. Y al final, todo ese conjunto de medidas que adelantan los empleadores termina en muchos casos, y creo que hay unos estudios que así lo han demostrado, en que incluso esos trabajadores, por ese control que se hace de la situación de los riesgos ocupacionales y de la salud general, terminan teniendo una expectativa de vida que supera el promedio de la población general. Entonces, yo sí creo que los empleadores están haciendo un gran esfuerzo al final por tener empleados seguros y saludables, cuya consecuencia natural es que su expectativa de vida sea incluso mejor, como creo que ya se ha demostrado en algunos estudios. Gracias. Ahora incluso vamos a escuchar algunas de esas buenas prácticas de las empresas para buscar la protección de los trabajadores. Jorge, hemos hablado estos 2 días y creo que todos estamos aquí en Cartagena reunidos porque sabemos que el propósito más importante es buscar la protección de los trabajadores. ¿No es una contradicción que los empleadores entonces tengan que hacer una cotización adicional por trabajadores que están desarrollando esas actividades que se consideran de alto riesgo, porque disminuyen
la expectativa de vida de los trabajadores. ¿Eso no es contradictorio con el propósito mismo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que es la prevención y la protección? Pues en mi opinión, Juli, totalmente. O sea, yo creo o sea, a veces cuando uno conversa esto con colegas, y mi opinión personal es que, o sea, mi sensación es que cuando un empleador hace un aporte de esto es como si estuviera aportando a sabiendas que ese trabajador está teniendo un detrimento de su salud y entonces no va a poder vivir lo que vive el promedio de la población. Entonces, por eso hay que concederle la posibilidad de que se jubile anticipadamente para que pueda disfrutar los pocos años de vida que le quedan. Situación pues que es totalmente, en mi opinión, absurda cuando precisamente la obligación del empleador es evitar que eso pase. O sea, el empleador tiene una obligación primaria de prevenir y controlar estas situaciones y de hecho cuando uno mira documentos, bueno, no sé si todos conozcan, hay un documento muy bueno de la OIT que compara estos sistemas pensionales en el mundo y una de sus grandes conclusiones es que debe primar la prevención y el control sobre cualquier otro tipo de solución en materia de jubilación anticipada por este tipo de regímenes especiales. Y cierro comentando algo que lo he dicho varias veces, es que en mi opinión estos aportes deberían ser mejor dirigidos y orientados a fortalecer la prevención y el control que a pagar, que hacer un aporte para un sistema de pensión que sabemos que tiene grandes dudas sobre su propósito y su finalidad. Gracias, Jorge. Roger, hemos visto en los últimos años un crecimiento de la intención o el interés de muchísimos trabajadores por reclamar la pensión especial por actividades de alto riesgo, por ser beneficiarios de esta pensión especial. ¿Tú crees que ese interés de tantos trabajadores de ser beneficiarios de la pensión especial se ha vuelto un factor que se agrega a esa conflictividad laboral de las empresas? Bueno, sí, sin duda creo que sí lo es, porque cualquier tema que presente, prometa o vislumbre un mejor o mayor beneficio para el trabajador a cargo del empleador o del sistema en este caso, pues necesariamente genera una expectativa que deriva en una reclamación y de una forma u otra, pues deriva en el conflicto, bien sea en el conflicto jurídico para las partes o en el conflicto interno en aquel relacionamiento que tienen las empresas en las que hay sindicatos con sus sindicatos y si no con los trabajadores individualmente considerados, pero definitivamente sí creo que este tipo de expectativas lo afectan. Ahora, mientras exista la norma que contempla el beneficio de pensionarse antes de tiempo, pues va a existir esa pretensión. Jorge nos acaba de decir, pero cuando uno mira la conclusión a la que llega organismos como la OIT frente a estos regímenes y dice, este no es el camino para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, sino otro, pues yo no le voy a quitar ese elemento de conflictividad mientras yo esté generando una expectativa de tener aquel beneficio. Y vuelvo y reitero, a veces es un beneficio que puede ser más teórico que práctico, por razón de el ingreso que genera la pensión y que es diferente al ingreso que se genera en la actividad laboral. Mientras la persona está trabajando, tiene además del ingreso mensual una serie de prestaciones y de beneficios. En algunas de estas grandes empresas, unos beneficios extralegales bastante importantes que el trabajador deja de tener a una edad entonces más temprana. Entonces, no necesariamente, a veces se toma el tema muy por arriba, muy político, sin aterrizar en el beneficio final y genera ese conflicto que hay en la empresa y trabajador. Gracias, Roger. Germán, quiero seguir contigo para que nos cuentes un poco cuáles son
esos factores que determinan la siniestralidad en las actividades de alto riesgo? Claro, Juliana. De pronto, como lo estábamos viendo y comentando hace un rato, tal vez uno de los factores más importantes está concentrado en la capacidad de implementar medidas o sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo que sean eficaces. Porque si pasamos a un segundo punto y miramos la siniestralidad por tamaño de empresa, la implementación de medidas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, si me permiten un poco lo coloquial, pues de papel, es lo que termina activando el punto reparador del sistema. Y en ese orden de ideas, no solo es la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, en un segundo lugar y tal vez muy localizado al tema de minas, recojo un poco el planteamiento de la doctora Carolina hace un rato. ¿En qué sentido? La mortalidad, por ejemplo, en minas viene determinada esencialmente por la accidentalidad del trabajo, no por la enfermedad laboral. Y en la micro y en la pequeña empresa de estos sectores, lo que más impacta tal vez este comportamiento siniestral que coloca o pone sobre la mesa a funcionar el brazo de reparación a través del sistema de riesgos laborales, pues viene de alguna manera soportado por una institucionalidad que requiere mayor fortaleza en términos de intervención. ¿Qué significa esto? Desde el sistema de riesgos laborales se advierte de una manera recurrente la apertura de minas sin cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo o incluso con accidentes recurrentes. Entonces, la vigilancia un poco más efectiva por parte del Estado en términos institucionales debería tener un efecto mucho más importante que acompañe la labor efectiva de los empleadores. Entonces, y en tercer lugar, claramente, pues está la cultura, y que es un poco tal vez lo difícil de la seguridad y la salud en el trabajo y que comparte tal vez un tema, una problemática con los seguros, y es que uno adquiere un seguro con la idea de no utilizarlo, que es un poco contraintuitivo. Y la seguridad y la salud en el trabajo tal vez tiene algo de este tema o de este fenómeno. Por esa razón, incrementar esfuerzos en términos de que esto no es humo, sino que efectivamente tiene una contraprestación importante, es supremamente efectivo. Yo creo que estos tres temas, para no tomar pues más tiempo, y simplemente para cerrar en esto, miren ustedes, que olvidé plantearlo y creo que no te respondí ese pedacito de la pregunta. Existen actividades del decreto 2090 en las cuales por enfermedades laborales directas, que es la forma en la que tenemos de reconocerlos, no registran un solo fallecimiento. Entonces este tal vez es el momento de ponerse a pensar. De pronto, el decreto 2090, el 1281 y el 1282, que son los decretos anteriores de régimen de alto riesgo para públicos y para privados, tenían algún sentido, porque no existía un desarrollo tan importante de seguridad y salud en el trabajo. En este momento, tal vez esto es lo de mostrar a este punto de desarrollo. Gracias, Germán. Total, un poco lo que mencionaba Jorge, es contradictorio tener estos sistemas tan robustos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el compromiso además de empleadores y trabajadores frente a políticas de prevención y protección, y por el otro lado mantener un régimen que lo que hace es buscar cotizar, porque finalmente creo que le estoy disminuyendo la expectativa de vida a esos trabajadores. Yo quiero hacerles una pregunta a los tres, y quiero empezar por Jorge. ¿Por qué creen ustedes que en los países alrededor del mundo se están desmontando estos sistemas de pensión especial por actividades de alto riesgo? ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué creen ustedes que esto está pasando en el mundo entero? Bueno, cuando mira los estudios y específicamente analiza el documento de la OIT, es bien interesante
ver algunas coincidencias, por ejemplo, en cuanto a que en estos países se han materializado los avances que hemos comentado acá, o sea, los avances en materia de normatividad, los avances que mencionaba Germán en tema de cultura. Yo creo que cada día tanto trabajadores como empleadores tienen, su conciencia hacia la prevención es mucho mayor. Pero algo bien importante que nos encontramos es que también en estos países han encontrado una justificación objetiva para evidenciar que estas actividades no están generando una disminución en la expectativa de vida saludable. Yo creo que ese es el elemento fundamental, porque lo que definitivamente uno encuentra es que la justificación para decir que estos sistemas deben seguir o no ha sido básicamente la evidencia científica, es documentar que estas actividades sí están generando esa disminución, y yo creo que ahí está la nuez de este tema, es poder avanzar en encontrar esa justificación objetiva para tomar decisiones que creo que en este momento no la tenemos. Gracias, Jorge. Roger, ¿qué piensas? ¿Por qué en el mundo se están desmontando estos sistemas? Bueno, ahí ya se puede pecar por ser un poco repetitivo. Jorge ha señalado básicamente las razones, y creo que es frente a la obligación, cuál es el efecto que se busca y si realmente se está consiguiendo o no se está consiguiendo. Y esta obligación incorpora unos recursos, y si esta obligación no logra el objetivo para el cual se ha pensado, ¿a dónde debería dirigir yo todos mis esfuerzos? Y lo que evidencio es que debería dirigirlos a la prevención, para que el trabajador pueda desarrollar esa misma actividad sin que su expectativa de vida saludable se vea afectada. En ese sentido, pues uno tiene también que ver que no se mueve solo, es decir, que este estudio, cuando se ven los sistemas de pensiones, no se está mirando solo, pues en este año, y ayer nos recordaron y nos compartieron qué pasó en la conferencia de la OIT este año frente al catalogalización de la seguridad y la salud como un derecho fundamental. Cuando sube o se mueven este rango de derechos y tienen esta fortaleza, pues no vienen solos. Hay que tener en cuenta además que todas estas obligaciones que tienen los empleadores y este fortalecimiento del sistema de seguridad y salud viene con unas cargas y unas obligaciones también para los empleadores que deben cumplir. Luego, se mantiene una alternativa que lo que busca es pensionar antes, pero es que en el sistema de riesgos también se está generando una mayor erogación. Entonces, creo que puede haber un entendimiento de la dirección de los recursos hacia lo que debe ser, porque lo que se protege aquí es la seguridad y la salud, y no la vejez puramente dicha, porque para eso hay un sistema de vejez y que cubre esa contingencia, no es un riesgo, sino esa contingencia. Gracias, muy claro, Roger. Y yo a Germán, además de esa pregunta que le compartía a nuestros dos panelistas, le quiero agregar un puntico. ¿Será que esas actividades que están definidas en el artículo 2 del decreto 2090, con todas estas cifras que nos presentaste y que nos compartiste, será que sí están disminuyendo la expectativa de vida de esos trabajadores? No es posible dar una respuesta netamente concluyente, pero lo que se muestra y lo que se conoce, por lo menos hasta ahora, con la información histórica del sistema, es lo que les estaba comentando hace un rato. La muerte no se está dando básicamente por enfermedad, sino por accidentes de trabajo. Eso lo soporta también el hecho de que la proporción o la participación de enfermedades laborales directas en este tipo de actividades frente a otro tipo de enfermedades laborales es muy pequeña. Entonces, sería otro indicativo pues, de que a lo mejor no es la expectativa de vida a lo que hay que ajustarle. Y permítanme un poco tal vez retomar esto. Yo lo van a andar con gente inteligente porque uno no tiene que repetir, pero en últimas es la gestión del riesgo
lo que permite realmente alargar la expectativa de vida de todos nosotros independientemente en donde estemos. Porque otro riesgo que uno como país puede correr realmente en este sentido es que todos tenemos una tentación enorme de ser únicos, porque todos somos especiales. Entonces, generar caminos independientes de protección para un grupo de trabajadores que perfectamente puede tener de alguna manera homologación, pues nos genera una capacidad mucho más contundente de poder lograr una protección pues más efectiva. Entonces, nuevamente, las cifras lo que inicialmente muestran pues no es la expectativa de vida lo que está, a lo que habría que ponerle más atención, sino efectivamente a cómo se está gestionando el riesgo, y ahí sí habría que generar una actuación coordinada entre la institucionalidad, los actores de la seguridad social y los empleadores, teniendo características propias de cada segmento económico, y también considerando las particularidades de los tamaños de empresa, que es tal vez otra de las evidencias que nos muestra este tema. Gracias, Germán. Para finalizar este panel, yo les quiero solamente compartir que desde el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, hace ya muchos años se hizo el llamado a cumplir con lo establecido en el decreto que extendió la vigencia de la pensión especial por actividades de alto riesgo para realizar un estudio específico sobre disminución de la expectativa de vida saludable sobre este listado de actividades que nos trae el artículo 2 del decreto 2090. Es un estudio absolutamente complejo. Finalmente, ese estudio, por aprobación también del Consejo Nacional de Riesgos, lo realizó la Universidad Nacional. El Ministerio del Trabajo, la directora de riesgos, ya tiene los resultados de esa investigación, pero no se han compartido los resultados de esa investigación porque está pendiente citar al Consejo Nacional de Riesgos. Eso quiere decir que muy seguramente en las próximas semanas vamos a conocer los resultados de esa investigación realizada de forma muy técnica por la Universidad Nacional, y sin duda esos serán los principales insumos para tomar una decisión, pero una decisión además informada, una decisión con cifras y una decisión que permita esclarecer si esa lista aún es una lista pertinente y si Colombia efectivamente necesita un régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos. Gracias a todos. A ti.